Y pensando especialmente en el tema que vamos a desarrollar hoy, me gustaría comentarles una situación que me tocó vivir hace muchos años atrás, cuando estaba en el colegio todavía. Escuché unos por ahí. Bueno, me acuerdo haber estado hace muchos años atrás, un domingo en la mañana en reunión, y recuerdo haber escuchado a un hermano orar en la cena del Señor. Habrá mencionado por lo menos unos 10 títulos de Dios antes de decirle algo a Dios. Fue como: nuestro Padre Celestial que estás en los cielos, magnificado, glorificado, tú que vives en alta majestad, lleno de gloria, de honra, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de títulos, y la verdad es que era una reunión de adoración, así que se entendía que era esperable que así fuera la oración, pero igual se sintió un poco extraño, era como medio forzado que fueran tantos títulos, eh, uno tras otro. Parecía como más una seguidilla de memorización que una adoración genuina. Eso fue el domingo. Y el lunes, el día lunes, tocaba la apertura en el templo del colegio donde me tocó estudiar. Mis papás me pusieron en el colegio bautista. Y recuerdo que en ese tiempo había un movimiento, todo este movimiento como de ciertos jóvenes que decían que seguían a Cristo, pero en una onda más juvenil. Y recuerdo que salió uno de esos jóvenes, se paró adelante, se puso a orar y empezó a decir: buena, papito, estamos aquí súper contentos, ¿cachai? Porque estamos en tu presencia. Y déjenme decirle que igual se sintió harto extraño, aun cuando era una actitud completamente distinta a la del hermano que había orado el día domingo. Y ahora todo esto lo menciono porque quiero dejar planteada una gran pregunta, que es la gran pregunta que vamos a intentar responder en los minutos que tenemos por delante, y es: ¿cómo es que nos aproximamos a Dios cuando nos dirigimos a Él? ¿Cómo nos aproximamos a Dios cuando nos dirigimos a Él? Por supuesto, por un lado, estamos hablando de un Dios trascendente, sobrecogedor. Él es Dios después de todo. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, decirle buena, papito, no suena como muy adecuado, ¿verdad? Pero por otro lado, es nuestro Padre, de verdad, es nuestro Padre, es el mejor Padre que nos recibe con los brazos abiertos, que nos recibe con una sonrisa. Y en ese sentido, cambiar el tono de la voz, impostarla y hablar casi en castellano antiguo, tampoco suena muy adecuado, ¿verdad? Y en el punto entonces al que nos centramos es: ¿cómo es entonces que nos aproximamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios cuando nos dirigimos a Él? Y el pasaje que vamos a ver hoy tiene que ver precisamente con una forma de responder a esa pregunta. Vamos al capítulo 30 del libro del Éxodo. Estamos siguiendo un estudio a lo largo del libro del Éxodo y vamos actualmente en el capítulo 30 del libro, el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, y vamos a leer a continuación todo el capítulo. Así que comenzamos en el versículo 1 del capítulo 30 del libro del Éxodo. Dice así la palabra del Señor: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, su anchura de un codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, y a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación.
Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre estaño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y una guiuña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro semejante según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Hasta aquí, entonces, la lectura. Y como, si ustedes recuerdan, les mencionaba la semana pasada, este capítulo se siente como una especie de postdata. Es como, podríamos llamarle, una especie de apéndice donde se aprovechan de mencionar algunas de las cosas que al parecer se le hubieran quedado pendientes a Dios cuando quiso dar las instrucciones para edificar su casa en los capítulos anteriores. Sin embargo, como todo en este libro, las cosas están en su lugar por una razón, por un motivo. No están ahí simplemente porque se olvidaron o se quedaron pendientes. Y el tema que parecen tener en común todas estas indicaciones acá tiene que ver justamente con lo que les mencionaba al principio, con cómo nos acercamos a Dios. Y les voy a ir intentando mostrar y demostrar esto a medida que avancemos en el texto. Entonces, lo que ustedes pueden pensar acá es que primero Dios
se acerca y da las instrucciones con respecto a cómo se va a edificar su casa. Si Dios nos dice que va a edificar una casa, eso quiere decir que Él viene a morar para tener comunión con su pueblo, ¿verdad? Eso es conclusión obvia que tenemos que sacar. Pero luego Dios empieza a dar instrucciones con respecto a cómo los sacerdotes servirían en su casa. Y entonces ya no se trata solamente de que Dios viene a acercarse para estar con los suyos, sino que los suyos también se pueden acercar para estar junto a Él. Y entonces se van uniendo las partes. Dios se acerca, su pueblo se acerca, y ahora en tercer lugar tenemos cómo se va a producir ese encuentro. ¿Qué actitud va a tener el pueblo cuando se acerque a Dios para tener comunión con Él? Y eso es parte de lo que nos parece mostrar este pasaje. El capítulo se divide en 5 secciones, es súper fácil reconocerla, porque cada una de ellas comienza con la frase, una derivación pequeña de la frase, habló Jehová a Moisés. Ahí está. Habló Jehová a Moisés. Además habló Jehová a Moisés. Habló también Jehová a Moisés. Se va repitiendo esa frase y divide el pasaje en 5 partes. En cada una de estas 5 partes se nos va a mostrar un objeto que quedó pendiente. Y en cada objeto que quedó pendiente se nos va a mostrar algo con respecto a lo que Dios espera de su pueblo cuando su pueblo se acerca a su presencia. ¿Qué vamos a ver entonces en esta tarde? Vamos a hablar del altar, del censo, del lavatorio, del aceite y del incienso. Esos son los 5 elementos que vamos a buscar desarrollar en los minutos que tenemos por delante y ver también de qué forma cada uno de estos elementos nos va enseñando algo con respecto a cómo nos acercamos a la presencia del Señor. Veamos primero el altar. Vamos a los primeros 10 versículos. Los versículos 1 al 10 nos hablan de este altar para el incienso. Y aquí me gustaría compartir 2 cosas con respecto a este altar. En primer lugar, fíjense dónde se encuentra ubicado este altar. Versículo 6 dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca. Y lo que nos está comunicando este versículo 6 es que este es el mueble que estaría más cerca de todos los muebles, este es el mueble que estaría más cerca del arca del pacto, este utensilio que haría, como vimos hace un tiempo atrás, como el estrado, el trono real de Dios, donde Dios se sentaría para tener comunión con su pueblo. Sería el mueble que estaría más cerca de ese lugar. De hecho, algunos creen, y aquí está un poco la disyuntiva de algunos, que este altar de incienso estaba dentro del lugar santísimo. Así de cerca estaría. Hebreos parece indicar eso, y hay algunos autores que parecen creer eso, otros dicen no, el lugar santísimo solo tenía el arca del pacto, pero independiente de, este es el utensilio, el instrumento que estaría más cerca del trono de Dios. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué tendría que estar tan cerca? Bueno, en Levítico 16-18, este altar es llamado el altar que está delante de Jehová. Por lo tanto, lo que podemos deducir es que pareciera que este altar tiene algo que ver con acercarnos delante de Dios. El tema que les mencionaba al principio. Además, en el Salmo 141:2, David dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Y entonces, al parecer, lo que este altar hacía era simbolizar este acto de acercarnos a Dios en oración. Y esto se confirma justamente en el Nuevo Testamento cuando tú vas al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, y ahí se habla del incienso, que son las oraciones de los santos. Todo parece confluir en decirnos que este altar tiene que ver justamente con cómo nos aproximamos a Dios en oración. Eso es lo primero entonces que quería que dejáramos estipulado en estos minutos, en esta mañana. Pero ahora en segundo lugar, ¿saben qué es lo más curioso de este altar? Que se le llame altar. Eso es lo más curioso de este altar, que se le llame un altar. Porque si ustedes lo piensan, un altar es un lugar donde se ofrecen sacrificios. Pero este mueble no tiene sacrificios. Es un lugar donde no se ofrecen sacrificios. No hay sacrificios acá y por lo tanto es extraño que se le llame un altar. Era solo para ofrecer incienso. ¿Por qué se le llama altar entonces? Esa es la pregunta que quiero que respondamos. Bueno, la razón es que este mueblecito que estaba cerca ahí del arca del pacto
se encuentra íntimamente, o se encontraba íntimamente conectado con otro mueble donde sí se ofrecían sacrificios y que también era llamado altar, que era el altar que estaba afuera. De hecho, la forma de los dos es muy similar. Ambos eran cuadrados, ambos tenían cuernos en sus esquinas, muy similar. No solo eso, sino que el tiempo en el que se usaban era exactamente el mismo. El altar de afuera debería ofrecerse sacrificios en la mañana y en las tardes. Acá tendría que ofrecerse incienso en la mañana y en las tardes también, todos los días de forma perpetua. Entonces, tanto en forma como en función, ambos lugares se encontraban conectados. El de afuera para sacrificio, el de adentro para ofrecer incienso. Y como ambos funcionan como una sola y gran entidad, al de adentro también se le llama altar, aumentando aún más la conexión entre ambos muebles. Juntándolo todo entonces, ¿qué es lo que nos muestra este altar? Lo que nos muestra es que cuando se trata de acercarnos a Dios, esto es lo que nos está comunicando este altar, cuando se trata de acercarnos a Dios, de dirigirnos a Él, no tenemos que olvidar la conexión de este altar con lo que estaba afuera. Que cuando entramos a la presencia de Dios lo hacemos gracias a un sacrificio que se realizó previamente en otro lugar. Esto para los hebreos obviamente era bastante gráfico, bastante visual. Ellos veían un animal siendo sacrificado afuera y sabían que gracias a eso ellos podían entrar entonces, o el sacerdote podía entrar al otro lugar. En nuestro caso, la verdad es que tenemos bastante más revelación y ya sabemos que si nos acercamos a Dios, también lo hacemos gracias a un sacrificio, pero ese sacrificio ya no es un animal, ya no es un animal que es desangrado y sacrificado. En el caso nuestro se trata del sacrificio, del gran sacrificio al que apuntan todos los otros sacrificios, que es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la obra de Cristo en la cruz. Y entonces probablemente la primera gran enseñanza que extraemos a nuestro haber a la luz de estos versículos, que también, al igual que ellos, si nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, lo debemos hacer recordando que lo hacemos gracias a un sacrificio. Y esto, hermanos, es lo que da una reverencia por un lado, pero una confianza por el otro, única y distinta. Reverencia, por supuesto, por un lado, porque no debemos olvidar que nos estamos acercando a alguien gracias a que hubo un sacrificio y que el mismo Hijo de Dios tuvo que ser sacrificado para que nosotros ahora podamos entrar a este lugar. No podemos entrar con una actitud tan barata delante de la presencia del Señor. Hay un sacrificio que tuvo que realizarse para que estemos acá. No es cualquier cosa. Reverencia, pero a la vez confianza. Porque ese sacrificio fue precisamente para que entremos, no para que se bloquee nuestra presencia. Y si Dios llegó al extremo de entregar a su propio Hijo para procurar que estemos en su presencia, entonces Él quiere que estemos con Él. No debemos tener miedo, sino confianza. Reverencia y confianza. ¿Cómo se da esa mezcla que a veces resulta tan contradictoria y difícil de obtener? Bueno, recordando cuando entramos a la presencia de Dios que se hizo un sacrificio antes. Y gracias a ese sacrificio podemos acercarnos delante del Señor. Eso es lo primero que tenemos en estos versículos. El altar nos enseña entonces que nos acercamos a Dios gracias a un sacrificio. Vamos a lo segundo ahora. Hablamos del altar en los primeros 10 versículos. Nos enseña que nos acercamos a Dios gracias a un sacrificio. Vamos a los versículos 11 al 16. Ahora pasamos de hablar de un altar a hablar de un censo. Esto es lo que tenemos en los versículos 11 al 16. Tenemos un censo. Y un censo, específicamente en el pueblo de Israel, no era cualquier cosa. Era un asunto bastante delicado. En primer lugar, fíjense que el solo acto de contar al pueblo ya involucraba mortandad. Versículo 12. Para que no haya mortandad cuando los hayas contado. Y fíjense en segundo lugar que para evitar esa mortandad era necesario pagar un rescate. El mismo versículo 12 lo dice. También, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Bueno,
Veámoslo desde la siguiente perspectiva. En la antigüedad, cuando tú hacías un censo, cuando tú contabas gente, sobre todo gente mayor a 20 años, que es lo que nos está comunicando este pasaje, tú lo hacías solo con dos grandes objetivos. O era para prepararte para la guerra, tenías que contar tu ejército potencial, o era para sacar impuestos. Ir a la guerra o sacar impuestos. No había más razones para hacer un censo en la antigüedad, muy distinto a lo que es un censo actual, ¿verdad? En la antigüedad no, solo habían dos grandes razones por las que tú hacías un censo. O querías ir a la guerra o querías cobrar impuestos. En ambos casos, si ustedes lo piensan, la fe, la confianza del pueblo descansaría en algo completamente distinto a Dios. Ya fuera la potencia de tu ejército, si era para ir a la guerra, o el poder adquisitivo del dinero, si era para cobrar impuestos. Pero en ambos casos tu confianza, la fe del pueblo iba a descansar en algo que era distinto a Dios. Y es esa traición a Dios la que resulta especialmente aborrecible en un censo. Quizás para nosotros no resulte tan así, ¿verdad? Y nos suena extraño que como se les va a pasar por la cabeza que contar gente va a ser algo tan aborrecible y por qué le vamos a poner tanto color. Pero, ¿saben? Para el pueblo era distinto. Y no por nada, un personaje que no fue conocido por ser ni muy piadoso ni muy consagrado como Joab, cuando David quiso hacerlo, le dijo, David, no lo hagas. Así de aborrecible era esto ante el pueblo, precisamente por esa actitud de traicionar a Dios y de poner confianza en otro lado. ¿Qué pasaría entonces? Y aquí es donde vamos reuniendo los datos. ¿Cuál sería la retribución poética a hacer esto? Bueno, mortandad, pues. Cortaban la cantidad de gente y de esa forma tu supuesto ejército que habías contado se reducía drásticamente, o la supuesta cantidad de ingresos que tendrías por impuesto, haber muerte, se reducía drásticamente, y entonces esa confianza que habías puesto en otras cosas desaparecía para que volvieras a poner tu confianza donde tenías que poner la confianza, que era solamente en Dios. Por eso un censo era tan delicado dentro del pueblo de Dios. Obviamente, una mortandad era una medida bastante drástica, y entonces una opción menos drástica era que cada miembro del pueblo diera su precio en rescate, que es lo que tenemos justamente en estos versículos. De esa forma, el precio que se pagaría recordaría a este pueblo que la confianza no estaba en su ejército, no estaba en el poder del dinero, estaba en el Dios que los guiaba y que los invitaba a estar con él. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos recuerda esto? Nuevamente, que si nos acercamos a la presencia de Dios, lo hacemos gracias a que se pagó un precio. Este pueblo no podría acercarse a Dios en caso de que se contara si el precio no se pagaba, porque eso significaba mortandad para el pueblo. Y la mortandad es el sinónimo mismo de ser cortados de la presencia de Dios. Y de la misma manera en que ellos no podían acercarse a Dios si no se hubiera pagado un precio, nosotros también, si lo piensan, podemos decir exactamente lo mismo. Hay un precio que ha sido pagado. Y por supuesto, esto nuevamente nos deja con una tremenda actitud de reverencia por un lado, pero también con una actitud de confianza por el otro. Reverencia, nuevamente, porque no estamos entrando a un lugar barato. Hay un costo inmenso que se tuvo que pagar para que estemos donde estamos. Y por lo tanto, no es llegar y entrar. Reverencia por un lado. Pero confianza por el otro, porque el precio sí se ha pagado. Y no podemos cometer el desaire de que ese tremendo precio que se pagó lo dejemos ahí en el aire, simplemente ignorando y siendo negligentes al momento de entrar. Hay que entrar. Tenemos ese privilegio con reverencia y con confianza. El censo, por lo tanto, en segundo lugar, nos enseña que nos acercamos a Dios gracias a un precio. Vamos ahora al tercer utensilio, versículos 17 al 21. Aquí tenemos un lavatorio o una fuente de bronce. No se dan sus dimensiones, no sé si se fijaron en eso, no se nos dice cuánto mide, y esto es lo que le va a servir la cabeza a veces a estos que quieren hacer réplicas chiquititas del tabernáculo. No tengo las dimensiones del lavatorio, ¿de qué porte habrá sido?
No lo sabemos. Y eso justamente es lo que nos enseña a que el objetivo de este pasaje no es que nos pongamos a hacer una copia del tabernáculo para nosotros y para satisfacer nuestra curiosidad. No va por ahí el sentido de que Dios describa estas cosas. Hay otro sentido por el que Dios las describe. Lo que sí se nos dice es que debía utilizarse cuando los sacerdotes se acercaban al altar, en el versículo 20. Entonces, nuevamente tenemos esta idea, utensilios que nos recuerdan cómo es que nos acercamos delante de Dios y que también nos dice que no era para lavarse todo el cuerpo, sino solo las manos y los pies. Entonces, de nuevo nos encontramos con un utensilio que es para acercarse a la presencia de Dios y que nos comunica que si nos acercamos a la presencia de Dios, lo hacemos lavados en agua. Para los sacerdotes, ser lavado en agua, obviamente, era algo bastante, nuevamente, visual, gráfico, literal. Se lavaban los pies, se lavaban las manos, se acercaban a la presencia de Dios, pero también tiene un sentido evidente para nosotros, como creyentes en la actualidad, sobre todo porque la misma Biblia describe la obra de Cristo como una obra donde hemos sido lavados y limpiados gracias al sacrificio que el Señor ha hecho a nuestro favor. Y por lo mismo entonces perfectamente podríamos recordar, gracias a este mueble, a este utensilio, que nos acercamos a Dios lavados cada vez que vamos a su presencia. Y de nuevo, reverencia y confianza. Son las dos cosas que logran mezclar este recuerdo cuando sabemos que hemos sido lavados al momento de acercarnos a la presencia de Dios. Confianza, por supuesto, por un lado, porque Cristo nos ha lavado no con agua, sino con su propia sangre. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos dice el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado. Hay confianza para acercarnos. No necesitamos lavarnos de pies a cabeza. Cristo ha hecho esa obra. Hemos sido limpiados gracias a lo que Él ha hecho a nuestro favor. Podemos acercarnos con confianza a su presencia, pero reverencia también. Porque aun cuando hemos sido lavados continuamente, como lo enseñó el Señor cuando lavó los pies a sus discípulos, continuamente necesitamos ser limpiados, manos y pies, de cualquier cosa cuando nos acercamos a Dios que traicione nuestra confianza en Él, nuestra lealtad a Él, cualquier hábito pecaminoso, cualquier cosa que se vaya desarrollando en nuestra vida, que haga que nuestra comunión con el Señor se vea entorpecida, debe ir siendo lavada cada vez que nos acercamos a su presencia. Y entonces no es solo confianza, sino también reverencia y cuidado de que no nos acercamos a cualquier persona. Estamos lavados, pero necesitamos también practicar lavamiento. En tercer lugar, el lavatorio nos enseña que nos acercamos a Dios lavados en agua. Vamos al cuarto utensilio. Vamos a los versículos 22 al 33. Y aquí nos encontramos con este aceite exclusivísimo que sería utilizado para ungir todas las cosas dentro del tabernáculo. Y lo distinto y especial de este aceite, si ustedes se fijaron en la lectura, era la exclusividad que tenía. El tremendo cuidado que se le daba en las indicaciones a que no podías hacer uno igual. Y está siempre la tentación, ¿verdad? Te dan todos los elementos, pero no puedes hacer uno igual. Y pobre que lo hagas. Muerte, nuevamente, mortandad. ¿Por qué tan exclusivo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hace de este aceite algo tan exclusivo que no puedes replicarlo, que no puedes utilizarlo en otro lado? Y si lo llegas a utilizar en otro lado, el celo de Dios es tal que llega a producir muerte si lo llegas a utilizar en otro lado. ¿Qué tiene de espectacular y de extraño y de especial este aceite que lo hace tan exclusivo? La respuesta probablemente tiene que ver con lo siguiente. En el libro de Cantares, capítulo 4, versículo 12, hay un esposo que compara a su esposa con un jardín, con un huerto, haciendo alusión obvia al jardín o al huerto del Edén. Pero cuando este esposo empieza a describir a este supuesto huerto,
que es una referencia al jardín del Edén, habla de especias, de mirra, de canela, de las mismas cosas que involucran la edificación de este aceite que tenemos en este lugar. Por lo tanto, probablemente la idea acá, y los que estuvieron hace un tiempo atrás recordarán, cómo el tabernáculo en sí era o hacía tremenda alusión al jardín del Edén visualmente, por algo estaba esta lámpara con forma de árbol en la presencia de Dios, por eso la entrada estaba hacia el mismo lugar donde estaba la entrada del huerto del Edén. Hay muchos elementos en el tabernáculo que visualmente te recuerdan. Esto es similar al huerto del Edén, donde Dios se encontraba con la humanidad. Bueno, aquí lo que se nos está mostrando es que esto no solamente debería o se vería como el huerto del Edén, sino que también olería de manera similar a cómo olía el huerto del Edén. Las mismas especias que describían al huerto en Cantares son las que se utilizan para hacer este aceite, y este aceite debía ungir todas las cosas. O sea, todo en el tabernáculo olería al huerto del Edén. ¿Y cuál es el motivo del huerto del Edén? ¿Cuál es el punto principal del huerto del Edén? Ser el lugar donde Dios y su pueblo se acercarían mutuamente para tener comunión entre sí. ¿Se fijan que nuevamente estamos con la misma idea, cómo nos acercamos a la presencia de Dios? Y lo que esto nos comunica entonces es que si nos acercamos a la presencia de Dios, lo hacemos ungidos en aceite. En el caso de ellos, este aceite exclusivo, extraordinario, distinto, era un aceite usado para santificar, y dentro del imaginario hebreo, el aceite y ungir con aceite siempre tenía que ver con consagración. Por algo el sacerdote era ungido, por algo el rey era ungido, los profetas también, y en cierta forma, para ellos la unción con aceite tenía que ver con santificación, con consagración, y para nosotros también tiene que ver con lo mismo. La diferencia es que el ungir que caracteriza a un creyente no es con este líquido oleoso conocido como aceite, sino que en el Nuevo Testamento es Dios mismo el que unge a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y nuevamente, recordar que nos acercamos a la presencia de Dios ungidos en aceite o ungidos en el Espíritu Santo nos da, por un lado, una tremenda reverencia y por otro lado, una tremenda confianza. Reverencia, por un lado, porque el Espíritu de Dios se encarga de mostrarnos lo trascendente y significativo y grandioso que es el Dios al que nos acercamos. No nos acercamos a cualquier persona. Reverencia. Pero confianza por otro lado, porque ese mismo Espíritu está encargado de tomar lo que es de Jesús y hacérnoslo saber, y lo que nos muestra de Cristo a través de las Escrituras es de un Dios cercano, y llega al punto de vertir su sangre para poder acercarnos a Él y disfrutar juntos de su presencia. Reverencia y confianza. Nuevamente, así es como nos acercamos a la presencia de Dios. En cuarto lugar, entonces, el aceite nos enseña que nos acercamos a Dios ungidos en aceite. Y finalmente, vamos al quinto elemento que había quedado pendiente, en los versículos 34 y 38. Y aquí finalmente la temática termina cerrándose en el capítulo de forma redonda. Acuérdense que el capítulo parte hablándonos del altar del incienso, y ahora va a terminar hablándonos del incienso del altar. Ahí cierra. Partió hablándonos del lugar donde se iba a elevar este incienso, y ahora termina hablándonos del incienso que se iba a levantar en ese mismo altar. Y así es como cierra este capítulo. Hay un orden, tiene cierta lógica, y por supuesto está acá a propósito para enseñarnos y mostrarnos algo también. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra o el concepto de incienso, no me van a negar, si no soy yo nomás y me como mis palabras, que lo que se nos viene a la cabeza son estos palitos que ponen de repente en los negocios, que se utilizan, se supone, para que no huela tan mal, pero que en realidad son igual de hediondos y pasosos, pero no tanto. Entonces ya sirven de repente para hacer más pasable el ambiente en el lugar. Un olor bien fuerte, bien pasoso. Sin embargo, lo que no consideramos mucho, y que probablemente sea lo que le daba la mayor importancia al incienso,
dentro de este tabernáculo es que el incienso genera harto humo. Finalmente, este altar de incienso sería como una máquina de hacer humo. Humo, mucho, mucho humo en un lugar que no es tan grande, hace que la zona sea bastante espesa, bastante densa, llena de humo. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene de especial que el lugar donde habita Dios esté lleno de humo? Bueno, resulta que la presencia de Dios en las Escrituras generalmente se caracteriza por tener mucho humo. Cuando Dios se acerca a su pueblo en el monte Sinaí para entregarle la ley, se describe el lugar como lleno de humo. Por otro lado, cuando Isaías asciende a la presencia de Dios y ve la gloria de aquel que está sentado en el trono, parte de la descripción es que la casa se llenó de humo nuevamente. Se fijan, siempre que la presencia de Dios se hace visible, entre comillas, o se hace más cercana, siempre hay humo de por medio, y esto nos muestra nuevamente que aquí estamos hablando de otro elemento que nos enseña qué o cuál debe ser nuestra actitud al momento de acercarnos a la presencia de Dios. Y podríamos llamarle que en realidad este último utensilio nos enseña a que nos acercamos a la presencia de Dios protegidos en incienso. ¿De qué forma? En el caso del hebreo, obviamente, mayoritariamente sería un motivo de reverencia. Este es un Dios terrible, un Dios consumidor, un Dios que es tan terrible que ni siquiera puede manifestarse con total claridad, que tiene que cubrirse de humo para que yo no lo vea con claridad, sino moriría consumido al instante. Pero no nos olvidemos que ese es el mismo Dios al que nos acercamos nosotros. Es un Dios que en su momento tiene que cubrirse de niebla y de humo. Que ese es Dios, no es cualquier cosa. Reverencia. Pero confianza por otro lado, porque hay alguien que ha mostrado el rostro de Dios de una forma que ya no tiene absolutamente nada de niebla, nada de humo, con la claridad y la hermosura que caracteriza a Dios, y esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen clara y diáfana de cómo es Dios. Y en nombre de Él es que nos acercamos a la presencia de Dios en el día de hoy. Por lo tanto, sí, reverencia, no es cualquier persona a la que nos acercamos, pero a la vez confianza, porque lo hacemos en Cristo. Finalmente, si tuviéramos que ponerle un resumen a todo lo que hemos dicho y comparar nuestra situación con el pueblo en ese tiempo, es que nos acercamos a Dios en Cristo. Y cuando nos acercamos a Dios en Cristo, entonces eso hace toda la diferencia. Es por eso entonces que no se trata de decirle buena papito a Dios y nada más, que es nuestro Dios, no es cualquier persona. Pero a la vez tampoco tiene sentido ponerse a hablar en romano o en castellano antiguo, porque es nuestro Padre, que nos ama, que nos acepta, que nos abraza en su Hijo y en el cual tenemos confianza para acercarnos. Que Dios nos dé la noción del tremendo privilegio que tenemos de acercarnos a su presencia y hacerlo con el respeto y con el amor, por supuesto, que Él se merece. Que el Señor bendiga su palabra.